Amor en tierra indómita. Capítulo 15. Tercera parte. Ahora que esa alimaña pronto iba a desaparecer de su vida, Candy comenzó a preguntarse si en verdad era necesario contárselo a Terry. Se dijo que no haría daño a nadie si decidía callar, pero en el fondo sabía que su marido merecía saber la verdad, por muy dolorosa que fuese. Esa sabandija, con sus indeseados avances y su comportamiento lascivo, había traicionado la confianza de su hermano, y algo le decía que ocultarle un hecho tan grave a Terry sería una traición aún mayor. Desafortunadamente, no se le había ocurrido manera alguna de endulzar los hechos. Pese a ello, confiaba en que el medallón le garantizara que siempre podría contar con su lealtad. Los minutos de espera se alargaron tanto que le parecieron horas. El cansancio le pesaba en todo el cuerpo, dificultándole cada vez más lograr mantenerse en vela. Pero se negaba a meterse en la cama. Sabía que si cedía al agotamiento, caería rendida al sueño. Ahora que Terry había vuelto, toda la tensión acumulada empezaba a pasarle factura. Durante la ausencia de su marido, las artimañas y el acoso de Neil le habían impedido descansar adecuadamente. Pero eso ya era cosa del pasado. En primer lugar oyó la voz grave de Terry, seguida del retumbar de sus pisadas subiendo la escalera. Se apresuró a descorrer el cerrojo y se sentó en el alféizar de la ventana para esperarlo allí. Tenía pensado darle la bienvenida con un beso, ayudarlo a prepararse para dormir y entregarle el medallón. Luego le confesaría lo de Neil. No obstante, actuó de forma muy distinta a la que había planeado. Cuando su marido cruzó el umbral, se precipitó hacia él, le enmarcó el rostro entre las manos y lo besó, volcando toda la pasión y el amor que guardaba en su interior. Conmovido por la inesperada muestra de afecto, Terry la abrazó y la apretó fuertemente contra su pecho. Se sentía muy afortunado de tener una esposa tan dulce y apasionada, y justo cuando ella le echaba los brazos al cuello y le susurraba tímidamente su deseo de entregarse a él, comprendió que el suyo propio ardía con la misma intensidad. Durante su ausencia, que le había parecido interminable, le había echado terriblemente de menos, y ese deseo de regresar a su lado se había transformado en una punzante soledad en las largas noches. ¿Me permitirías cerrar la puerta si te prometo que no me ausentaré por mucho tiempo? Candy, reticente a dejarlo aunque fuera por un segundo, le besó el cuello antes de apartarse. «Corre el cerrojo. No quiero que nadie nos perturbe», le indicó. De pronto se sintió tan nerviosa e insegura que instintivamente retrocedió un paso hasta situarse en medio del aposento. Lo observó mientras esperaba, admirando complacida su figura. La complexión de su esposo era fornida, con un torso y unos hombros anchos y vigorosos. Sin embargo, ella sabía bien que toda esa fuerza podría transformarse en ternura. El corazón comenzó a latirle desbocado, anticipando lo que estaba por venir. Candy exhaló suavemente y alzó la mirada para encontrarse con la suya. Él la contemplaba con una sonrisa dibujada en el rostro.
¿Acaso has olvidado cómo soy?, inquirió, arqueando levemente una ceja. Se deleitó al ver cómo las mejillas de la joven se teñían de un intenso carmesí. Eso parece, respondió ella. Tienes el cabello húmedo. Has vuelto a bañarte en el lago sin esperarme. Déjame traerte un lienzo para secarte. Muy en contra de sus deseos, se quedó paralizada. Terry permaneció con la espalda apoyada contra la puerta, aguardando con paciencia a que se le pasara aquel adorable ataque de timidez. Deseaba que se tomara todo el tiempo posible, pues estaba saboreando cada instante de aquella cautivadora visión. Candy mantenía las manos entrelazadas tras la espalda, y la liviana tela de su camisón dejaba entrever las curvas de sus senos, su fino talle y la redondez de sus caderas. Contemplarla pronto avivó su deseo, y no tardó en percibir que su cuerpo temblaba por la apremiante necesidad de recorrer con sus manos, recias y endurecidas, la sedosa piel de su mujer. Desconcertada por su propia reacción y con las mejillas ardiendo, la muchacha no pudo evitar perderse en la intensidad de su mirada. Aquellos seductores ojos azules la desarmaban por completo. Respiró hondo, intentando recordar qué demonios se suponía que debía hacer en ese momento. El lienzo, dijo él entre dientes, y una sonrisa le curvó de nuevo los labios al darse cuenta de que ella aún conservaba algo de cordura. Eso era lo que ibas a buscar. El sonido de su risa la persiguió mientras cruzaba la habitación en dirección al arcón. En cuanto que la muchacha recuperó el habla, las palabras brotaron atropelladamente de su boca. Disculpas, explicaciones, indicaciones, todo mientras se arrodillaba con cuidado, apartando la vela para poder hurgar en el mueble. Terry la observó deslizarse por la alcoba y se sentó en el borde de la cama, tal como ella le había pedido. En su cabeza ya se dibujaba lo que haría en cuanto que la tuviera cerca. La atraparía entre sus brazos, la tumbaría en el lecho y le haría el amor hasta perder el sentido. Pero ella tenía otros planes en mente. Se plantó de pie entre sus piernas, intentando secarle el cabello empapado, pero le fue imposible concentrarse en lo que estaba haciendo. Las manos de su marido ya habían encontrado el camino bajo su bata, desatando el cinturón con dedos hábiles. Pronto se ahuecaron sobre sus senos, acariciándolos, rozando los coralinos diamantes con los pulgares hasta arrancarle un gemido. Cuando su boca y su lengua se unieron a la dulce tortura, supo que estaba perdida. Candy ahora respiraba con dificultad. Terry siempre se aseguraba de llevarla al límite antes de poseerla, pero esta vez fue él quien perdió el control cuando ella dejó caer la bata y se lanzó sobre su cuerpo, arrastrándolo hacia el colchón. La necesidad de unirse era demasiado intensa para seguir conteniéndose. Se acomodó entre sus muslos y se deslizó en su interior con movimientos pausados y profundos, sin apartar la mirada de sus ojos, deleitándose con las sensaciones que se reflejaban en ellos. Te amo, repetía ella entre cada beso que le daba, mientras moría por escuchar esas mismas palabras salir de la boca de Terry. Él hundió el rostro en la curva de su cuello, absorbiendo cada palabra de amor como un elixir, estremecido por una profunda gratitud y sintiéndose privilegiado por ser el elegido en aquel instante de exquisita intimidad. Cuando sintió la tensión de su cuerpo rodeándolo, aceleró el ritmo,
buscando la culminación de su placer y el suyo propio. Sentimientos jamás expresados, profundos e intensos, quedaron aprisionados en su pecho. Cuando todo concluyó, permanecieron abrazados, agotados y plenos, en un silencio solo interrumpido por el palpitar de sus corazones. Como era propio de su dulce naturaleza, ella derramó algunas lágrimas ante la maravillosa experiencia que acababan de compartir y, una vez logró recuperar la compostura, tendió los brazos hacia su marido y le sonrió. Durante tu ausencia, esto es lo que más he echado en falta. Una mueca de arrogante placer masculino cruzó el rostro de él mientras asentía. Pienso igual que tú, murmuró, inclinándose para besarla antes de rodar en el lecho y tumbarse de costado. Esposa, tienes mi permiso para repetir esta maravillosa sorpresa cuando te plazca. El alegre sonido de la risa de Candy le llenó de una pletórica dicha. Si lo hiciera así, perdería la gracia y dejaría de ser una sorpresa, ¿no crees? Y en realidad no era esta la sorpresa. Guardo algo especial para ti. Tras compartir unos cuantos besos más, ella consiguió que le permitiera marcharse en busca de su regalo. Al regresar, se cubrió con el tartán de lana y ocupó un lugar a los pies de la cama, frente a él. Para entonces, el hombre ya había resuelto mostrarse complacido con cualquier obsequio que ella le entregara, incluso si debía fingirlo. Lo único que en verdad le importaba, y en realidad le preocupaba, era no lastimar los sentimientos de su esposa. Era obvio que ella se había tomado grandes molestias para complacerlo. Incluso había llegado a meterse en problemas, de modo que decidió otorgar al regalo toda la atención que se merecía. Se acomodó con la espalda contra el muro y flexionó una pierna para apoyar el antebrazo sobre ella. «Ven aquí», murmuró. La muchacha obedeció y gateó lo justo hacia su esposo, antes de volver a cubrirse con el cálido tartán. «Acércate más», la instó él con tono gutural. Ella rehusó sacudiendo la cabeza y entornó los párpados suspicazmente. Tu mirada te delata, esposo. Si me acerco más, me atraparás. El hombre esbozó una sonrisa resignada al saberse descubierto y luego confesó. Nunca nadie me ha dado un regalo. Recibir 2 en la misma noche es mucho más de lo que merezco. ¿2? ¿Qué otro regalo te he dado?, interrogó la joven, con un inocente desconcierto que a él le pareció encantador. Ya has olvidado lo que me decías mientras estaba dentro de ti. Ella lo miró con el ceño fruncido, esforzándose por recordar. ¿Que te apurarás?, auguró. También dijiste algo más, convino él, sonriendo. No lo recuerdo. ¿Qué fue lo que dije? Dijiste que me amabas, pensó él. Sí, eso dijiste. Puede que su mujer se hubiese dejado arrastrar por la pasión del momento, sin ser plenamente consciente de lo que decía, tal y como había rezado en voz alta cuando se conocieron. Pero lo había dicho, y eso quería decir que lo pensaba, y todo lo demás era irrelevante. ¿A qué se debe esa sonrisa? Aún no te he dado tu regalo. Sí que lo has hecho. La manera en que te has entregado a mí esta noche es el mejor regalo con el que podía haber soñado. Pero aún te daré algo más. Desde luego que lo harás. Sobre todo si sigues acercándote. Para eso tendrás que esperar, le interrumpió,
colocando un dedo en sus labios. Primero te contaré 2 historias. Con una me conformo, replicó él. 2. Terry dejó escapar un exagerado suspiro a propósito. Está bien, como quieras, esposa. La primera es sobre algo que me ocurrió de niña. No recuerdo bien los detalles, porque era muy pequeña. Solo sé que me llevé un susto de muerte. Mi padre me sentó en sus rodillas y me explicó lo que había pasado. Y no me mires con mal humor, Terry. Hablaré sobre mi familia, te guste o no. No estoy de mal humor. Pero seguro que estás refunfuñando por dentro. Él se echó a reír. No es cierto. Ahora no me importa que hables de tu familia. Antes era diferente. ¿Por qué? Porque ahora tu corazón y tu lealtad son míos. Pensó, pero se abstuvo de decirlo. Te lo explicaré después, concedió. Prosigue con tu historia. Mi padre me contó que yo fui la que dio pie al inicio de una costumbre familiar. Viajábamos a las tierras de mi tío cuando nos detuvimos a almorzar. Todos quisieron estirar las piernas y, al momento de reanudar la marcha, mi padre olvidó realizar el recuento de sus hijos. ¿Recuento? Éramos 8 hermanos, Terry. Siempre uno de nosotros contaba a los demás para cerciorarse de que estuviéramos todos presentes. Pero en esa ocasión lo olvidó. Exactamente. Creyó que yo estaba con mi hermano mayor Sigor, y Sigor asumía que yo me encontraba con Benjamin, otro de mis hermanos, explicó. Sin embargo, no fue así. Como solía hacer en aquella época, me dediqué a seguir mi instinto de exploradora por los alrededores. Me perdí y mi familia no se percató de mi ausencia hasta que se encontraban bastante lejos del lugar. Ahora, era cierto que Terry la miraba con el ceño fruncido. Se imaginó a Candy con la misma edad que Amanda y no quiso ni pensar en el terror que ella habría experimentado. Sigurd fue quien me encontró. Me dijeron que mis gritos eran tan fuertes que habrían llegado hasta el rey de Inglaterra si se hubiese asomado por la ventana. Esa misma noche, mi padre comenzó con la nueva tradición. El medallón. Ella asintió con la cabeza. Mis hermanos mayores estuvieron de acuerdo con la idea y prometieron llevarlo siempre. Pero mi madre temía que Rose, que apenas era un bebé, o yo, pudiéramos estrangularnos con las tiras de cuero. Por eso, solo lo utilizábamos cuando salíamos de casa. Candy sostuvo la mirada de su esposo largo rato. Luego le tomó una mano, la giró con suavidad y la acercó hacia ella, con la palma hacia arriba. Deslizó la punta de los dedos con cuidado por las cicatrices. Pero en los ojos de la muchacha, Terry no distinguió ni lástima ni repulsión, solo un profundo pesar. Debiste haber estado muy asustada, murmuró, intentando apartar esos recuerdos de su mente. Ella le sujetó la muñeca cuando intentó soltarse. El hombre por el momento decidió dejarla hacer y esperó a que continuara. Yo logré reponerme, susurró. Pero tú no, ¿verdad, Terry? Ahora la tristeza también se apreciaba en su voz. Es porque aún no he concluido, respondió él. Intuyo que deseas que te hable sobre mis cicatrices. ¿No es así? No. Su respuesta inesperada le provocó una contradictoria mezcla de alivio y decepción. Candy abrazó el sufrimiento que él había padecido y trató de encontrar las palabras precisas. No quería que éstas sonasen a un consuelo vacío, sino a un verdadero reconocimiento
de las crueles injusticias que había sufrido, una manera de hacerle saber que lo comprendía. Esas cicatrices cuentan la historia de tu vida, musitó al mismo tiempo que le elevaba la mano con infinita delicadeza. De igual modo que había hecho antes, él trató de zafarse y con idéntico patrón, ella no se lo permitió. Así es, respondió ahora, irritado. La joven entonces llevó su mano a los labios y una por una fue besando cada cicatriz. El gesto sacudió al hombre hasta lo más profundo de su alma. Cerró los ojos, tratando de asimilar lo que su esposa hacía. La caricia le desgarraba por dentro y a la vez lo llenaba de una calidez sanadora. Y renació como hombre, sin llegar a entender muy bien cómo aquella herida enquistada que lo había consumido durante tantos años se desvanecía, dejando espacio solo para su amor. Después de besar ambas palmas, Candy dejó caer el medallón sobre ellas suavemente. Terry abrió los ojos y observó la talla grabada en la madera. Te contaré una antigua historia, comenzó ella con voz serena. Es la de un joven llamado David. En su tierra, todos vivían atemorizados por un temible gigante conocido como Goliat. David, siendo apenas un muchacho, decidió enfrentarse a él. Era demasiado joven para tener una espada propia. Podría haber usado la de su padre, como tú hiciste, pero, contrariamente a ti, él no tuvo que arrastrarse entre los vestigios en llamas del que fue su hogar. Sin embargo, los dos compartían la misma valentía, y es posible que él también salvara a alguien del peligro, arrastrándolo lejos como tú hiciste, porque David poseía un corazón tan noble como el tuyo, Terry. Terry permaneció en silencio, abrumado por sus palabras. No alcanzaba a comprender cómo, aun conociendo toda la verdad, ella aún seguía viéndolo como un hombre noble y valeroso. No, él aún no merecía tales halagos, simplemente porque la justicia que debía impartir en nombre de su padre seguía pendiente después de tanto tiempo. Sacudió la cabeza mientras la observaba. Ella lo contradijo con un gesto afirmativo y comenzó a recorrer con la punta del índice la silueta de David grabada en el medallón. David solo disponía de una honda como única arma, así que cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, buscó una piedra, susurró, deteniendo sus dedos sobre los pies tallados de David. Estás convencido de que el acero de tu padre es lo que te da poder, ¿verdad, Terry? Él guardó silencio. Sus miradas se encontraron y, tras una breve pausa, ella continuó. Te equivocas. El poder nace de tu interior. Es tu determinación, tu templanza, tu habilidad y, por encima de todo, tu sed de justicia. David derrotó al gigante y protegió a su pueblo. Tú ya has protegido a los tuyos. pero mi enemigo aún sigue en pie. Contempla lo que has conseguido hasta ahora. El David del medallón simboliza tanto lo que fuiste como en quien te has convertido. Te lo has ganado. Candy sostuvo el medallón en alto para que su marido pudiera apreciarlo mejor. David representa tu pasado y tu presente. Acto seguido le dio la vuelta para mostrarle el anverso.
Y este es tu futuro. Terry reconoció de inmediato el emblema. Era idéntico al que estaba grabado en el medallón de su esposa. El sol, afirmó. Ella le estaba ofreciendo su corazón al desnudo, suplicando en silencio que le correspondiera, entregándole el suyo a cambio. Terry permaneció en silencio, sin mostrar el más mínimo gesto que indicara que iba a concederle lo que le pedía. De pronto, ella lo sintió distante, como si deliberadamente hubiese levantado un muro infranqueable entre ellos. Pero la joven alcanzó a distinguir la humedad que empañaba sus ojos y comprendió que las palabras que tanto ansiaba oír estaban ahí, atrapadas en su interior, prisioneras, junto con sus emociones. Tan solo debes abrir tu corazón y dejarlo entrar. Soltó el medallón en la palma de la mano de su marido y se inclinó para rozar sus labios con los de él. Trató de apartarse después del beso, pero él no se lo permitió. La rodeó con sus poderosos brazos y la besó una y otra vez, con una avidez desesperada. Candy no supo muy bien si la besaba para demostrarle cuánto significaba para él o para silenciarla, a fin de que no le exigiera que pronunciara las palabras que él era incapaz de decir. Volvieron a hacer el amor con una pasión salvaje, desenfrenada, con una intensidad que lo consumía todo. Solo cuando la hubo llevado a la cúspide del placer 2 veces más y ella se quedó dormida, exhausta sobre su pecho, fue capaz de reconocer su mayor debilidad. Candy lo asustaba, lo aterrorizaba como nada ni nadie lo había hecho jamás en su vida.